Y volvemos a lo que estábamos diciendo, ¿sí? Clase de hoy, que trataremos de filosofía, que trataremos de abordar los temas que van de los apartados 7 a 10 de la unidad 1, Introducción a la Filosofía, y, si queda tiempo, abordar el texto complementario de Max Horkheimer, Criticar lo establecido. El apartado 7, que es pregunta y diálogo, retomamos la idea de la filosofía como gusto por lo complejo, por las preguntas, por las dificultades, y que esta actividad no se realiza de manera aislada, sino estableciendo una conexión con los demás, a través de un diálogo. Buscamos la verdad en comunidad. Y además, teniendo esto en cuenta, podemos remitirnos a la vida en la polis, era lo último que habíamos dicho, donde la palabra y el diálogo se transforman en medios de resolución de conflictos. Ahora bien, ¿qué tipo de problemas podemos arreglar mediante la pregunta y el diálogo, mediante la palabra y el diálogo, y que tengan que ver con la filosofía en puntual? Uno de esos problemas es el problema de la equivocidad. Es decir, cuando una palabra tiene distintas acepciones o sentidos. Vean ustedes que hay palabras en nuestro idioma que se escriben de igual manera, se pronuncian igual, pero pueden significar distintas cosas, ¿no? La palabra banco, por ejemplo, si yo a un amigo le digo, te espero hoy en el banco de la plaza, habría que ver si estamos hablando de algún banco para sentarse, en algún sentido que esté presente allí en la plaza, o si me estoy refiriendo a una entidad económica, a un banco donde nosotros vamos a pedir o extraer dinero, que esté situado cerca de la plaza, enfrente de la plaza, como suele suceder en todo tipo de plaza que esté enfrente de la municipalidad de alguna ciudad, que siempre hay algún banco allí dando vueltas. Otra palabra podría ser la palabra gato, ¿no? Que la podemos pensar en múltiples sentidos. La palabra gato puede referirse a un animal, puede referirse a una danza, un estilo de baile, puede referirse a este instrumento para levantar el auto, o puede referirse también en la jerga, lenguaje popular, se utiliza también con otras acepciones. Entonces, si yo a un amigo le digo, esperame que tengo el gato en el auto, mi amigo puede entender varias cosas, ¿no? Puede entender que tengo a mi mascota allí en el auto, o tengo este instrumento para levantar el auto, esta pieza mecánica, también guardada en el baúl, ¿no? Puedo tener alguna otra cosa más, ¿no? Algún otro gato, en algún otro sentido, ¿no? O yo que vivo en mi casa con dos gatos, ¿no? Y puedo decir, vivo rodeado de gatos. Bueno, esta palabra se presta a múltiples interpretaciones, jocosas, graciosas o no, pero el tema es este, yendo a estos extremos, ¿no? Con los ejemplos, la idea es mostrar cómo cómo hay palabras que se escriben igual, pero pueden significar distintas cosas, ¿no? La palabra piloto también, ¿no? Esta ropa, indumentaria que uno se pone los días de lluvia, o aquella persona que maneja un avión, por ejemplo, ¿sí? Un auto de carreras o no, lo que sea. Bien. Tenemos este problema de cuando las palabras tienen distintas acepciones o sentidos, entonces la solución, ¿no? La palabra equívoca era esto, una palabra con múltiples significados, que se escribe igual. La solución entonces al problema la inventaron los griegos. Y la manera de solucionar el problema de la equivocidad es preguntarse, ¿qué es esto? ¿Qué significa esta palabra? ¿Cuál es su definición? ¿No? Esta pregunta de qué es esto, cuál es su definición, nos va a permitir eliminar este equívoco, ¿sí? Porque cuando nosotros definimos, determinamos el significado de una palabra, decimos en qué sentido la entendemos, en qué sentido la estamos usando. La definición, digamos, termina con las distintas ambigüedades que un término puede llegar a tener. Pone fin a la equivocidad, define, vieron que la palabra definir ya tiene la palabra fin, ¿no? Poner fin a las distintas ambigüedades, sentidos que puede tener una palabra. Elegir uno de ellos. Es la respuesta a la pregunta, ¿qué es esto? Y el resultado de la definición, lo que obtenemos, es el concepto. Esto es el término definido, ¿sí? Lo que ha sido delimitado en su significado. Y podríamos decir, vinculándonos con lo que hemos visto en la clase pasada y han visto y han leído ustedes por su cuenta, que el maestro por excelencia o el inventor de conceptos, el buscador de definiciones, ha sido el filósofo Sócrates, ¿sí? Algunas cuestiones breves que les pido que me ayuden a presentar sobre Sócrates. Han visto seguramente que ha sido un filósofo griego que ha vivido en Atenas en el siglo V a.C., comprometido con su ciudad y sus conciudadanos, es decir, no era una persona que vivía
a costa de la sociedad, aislada de la sociedad, encerrada, sino todo lo contrario. Conocía a todos los ciudadanos, se mezclaba en la plaza pública con ellos, dialogaba incansablemente, sin distinción de clases ni nada por el estilo, en fin. ¿Sí? Este filósofo, como hemos conocido, es sometido a un proceso y a una condena. ¿Se acuerdan por qué pasaba esto? ¿Cuál era ese proceso y la condena? ¿Cómo terminaba toda la cuestión? ¿Alguno que quiera decirlo brevemente, lo que recuerda que ha visto la clase anterior? Sí, profe. Chao. Sí. ¿Cómo es tu nombre? Anaí, Anaí. Sí, Anaí, por favor. buen día. Buen día. Eh, Decía que el hombre iba por la calle, yo ya me lo imagino ahí caminando, tiqui, 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 se cruzaba con alguien y iba preguntando. Por ejemplo, decía que a los políticos le preguntaba de qué se trataba, de lo que se supone que él ya sabía, o a un artista y así. Y después los terminaron condenando porque, porque era básicamente hinchabola, era eso, Se molestaba a la había vuelto gente. una, claro, se había vuelto una persona muy molesta, ¿sí? Sí, Y el problema que veían los políticos de turno era que Sócrates incitaba a los jóvenes a preguntarse, a indagar, a no creerse o a claro. comerse el verso en primera instancia, podríamos decir, ¿no? Manteniendo este lenguaje coloquial. Entonces le inventan una serie de razones por las cuales Sócrates, digamos, está siendo un mal ciudadano. Dicen que de alguna manera está introduciendo nuevos dioses en la polis, porque Sócrates decía que cuando él charlaba con sus interlocutores, con sus compañeros, sus amigos, los ciudadanos, decía que se sentía poseído por un daimon, por una especie de espíritu que lo guiaba en las palabras que utilizaba, en cómo manejarse en el diálogo. Entonces los atenienses que lo juzgaban decían, bueno, está introduciendo nuevas divinidades, este está yendo en contra de nuestra religión oficial. Además de eso, tampoco rinde honores a los dioses que nosotros ya tenemos, pero quizá lo más grave de eso, más allá de la divinidad, es que está corrompiendo con sus enseñanzas a los jóvenes. Entonces Sócrates es un mal ciudadano, ¿no? Como han También, visto, sí, perdón, profe, una pregunta. Que también era como que los hacía dudar y los hacía, ponele, cuando les preguntaba, los que no podían responder empezaban a dudar sobre si realmente sabían y era como que los sacaban de contexto donde todos creían que estaban todo bien. Entonces eso lo veían como malo, pero que realmente no era. claro. Es decir, no solo en el juicio lo que se está llevando a cabo contra Sócrates, digamos, es culparlo por querer despertar el espíritu de crítica de los jóvenes, sino que también es la soberbia de los aristócratas atenienses, digamos, es la soberbia de aquellos que no pueden aceptar estar equivocados, lo que dicen, que Sócrates viene a mover todo el tablero, nos viene a cuestionar a nosotros, que se supone que somos los que sabemos. Así que de manera que también está esta soberbia de por medio, ¿no? Este sentirse incómodo por la actividad de una persona que nos viene a corregir, nos viene a decir cómo tendrían que ser las cosas. O por lo menos nos viene a decir en primera instancia que estamos equivocados. Porque como hemos visto, no es que Sócrates tuviera la respuesta a todas las cosas, sino que era una oportunidad, nos invitaba a seguir reflexionando acerca del saber que ya teníamos y que creíamos que era inamovible, ¿no? Bueno, obviamente termina con el proceso que han visto, la condena y la muerte que él acepta, ¿no? Beber este veneno que es la cicuta, en fin. Tiene la Profe, te quería oportunidad de hacer una consulta. escaparse, pero hemos visto que no lo hace porque él dice que es preferible padecer un mal antes que cometerlo y que además, como yo que digo que hay que ser un buen ciudadano y respetar las leyes, el día que se aplique una ley a mí, por más que sea injusta, voy a ir en contra de eso, no puedo hacerlo, ¿sí? Se cae abajo todo lo que fui enseñando a lo largo de mi vida. Había una pregunta, sí. Hola, profe. ¿Qué Sí, tal? yo. Te quería preguntar porque vi el video de Darío Sí, y a mí me costaba mucho entender eso de que introduce nuevos dioses en la polis. sí. Como que no lo lograba entender. Y él lo definió, o sea, como ateísmo en el video. No sé si, o sea, tiene que ver con eso o con lo que vos decís de que no creían los dioses de la propia polis. Claro, por una parte lo que dicen es que introduce nuevos dioses, ¿no? Por el tema esto de que Sócrates dice que se sentía poseído por una especie de espíritu al momento de dar sus lecciones. Entonces, los atenienses dicen, pero ¿qué espíritu te va a poseer? ¿De qué estás hablando? Vos estás inventando nuevos dioses. Eso por una parte.
Y por otra, algunas de las explicaciones de Sócrates iban en contra de la religiosidad de aquel momento, ¿no? Eso por una parte. ¿Quedó claro lo primero, lo de la introducción de nuevos dioses? Sí, sí. Bien, Sí, el señor. ateísmo ya es otra cuestión, ¿sí? Lo de no rendir honores a los dioses tiene que ver con la idea de que Sócrates de alguna manera empieza a dar explicaciones que se alejan de las explicaciones religiosas de aquella época. Explicaciones que ya habían quedado en desuso, digamos, pero bueno, se aprovechan para decirle a Sócrates que, además de introducir nuevas divinidades, no respetan a las que ya están presentes en la religiosidad griega. ¿Sí? Sí, gracias. Sí, de nada, bárbaro. Entonces, ya sabemos cómo termina la historia, sabemos cuál era la misión socrática, ¿sí? Que ahí un poco nos decía que había ido conversando con los distintas personas que se suponía que sabían en Grecia, pero se daban cuenta que no era así, y que Sócrates es el único que es consciente de su ignorancia, de ahí que tiene el mérito, ¿no? La frase "solo sé que no sé nada", que explica esta paradoja de que algo sé, que no sé, ¿no? Bueno, pero ¿cómo puede saber si no sabe, no? Esa es la gran pregunta. Pero bueno, la idea central en realidad de esa frase no es tanto quedarnos en ella, sino que es la frase de quien reconoce que no lo sabe todo. Esta humildad filosófica de la que hablábamos en la primera clase, como condición de la filosofía, como una pasión, como búsqueda de la verdad. Y recordamos que es el oráculo de Delfos, este sitio donde hay una pitonisa, una mujer que a través de la música y la danza y ciertas sustancias alucinógenas que había en esa época, que se las condensaba en forma de vapor, la pitonisa balbuceaba unas palabras y esas palabras eran el mensaje del dios Apolo al visitante. Y un amigo de Sócrates que había ido al oráculo había preguntado quién era el hombre más sabio de Atenas, y el oráculo de Delfos, la pitonisa, le dijo: nadie hay más sabio que Sócrates. Y Sócrates era sabio, pero él sabía que no sabía todas las respuestas, sabía que era ignorante. Pero la diferencia estaba en que, mientras Sócrates reconocía su ignorancia, el resto de los griegos creían vivir en el saber, ¿sí? De ahí que Sócrates emprenda esta misión de querer despertar a los ciudadanos griegos, a que se den cuenta que hay más por saber, que no tienen la respuesta definitiva, ¿sí? Que la búsqueda de la verdad implica mucho más, a escrutar sus conciencias, a despertarlas. Así como habíamos visto que introducirse a la filosofía es este despertar al pensar, ¿no? Es la misma metodología o el mismo camino el que emprende Sócrates. A través de su método, que como han visto, cuando charla con los ciudadanos, lo que busca en el primer paso del método, que es la fase negativa, que es la ironía y la refutación, es a través de ciertas habilidades del lenguaje, hablando irónicamente y criticándolo. Cuando le pregunta al político qué es la justicia y el político da toda una explicación, luego Sócrates utiliza frases irónicas, pone ejemplos retorcidos y va criticando todas las definiciones que este autor da, que este político da. Y cuando el político acepta que no sabe, que es ignorante, ahí es cuando Sócrates dice: no te preocupes, juntos vamos a construir esta definición, este concepto. Y ahí viene la fase o el momento positivo, que es la mayéutica, que es el arte de dar a luz a las ideas. Para Sócrates la verdad habita dentro de uno, ¿sí? Entonces lo que uno tiene que hacer es darla a luz. Así como cuando nosotros nacemos y para dar a luz necesitamos ayuda de una partera, Sócrates viene a ser el partero del conocimiento. Viene a estar con la persona que está hablando, con el interlocutor, y juntos, haciendo preguntas, repreguntas y dialogando, llegan a la definición de una palabra en particular. Y como sus preguntas eran tan incisivas, y tan molestas, y tan recurrentes, recibe el nombre de Tábano de Atenas, ¿no? ¿Alguien sabe lo que es un tábano? Una mosca, Una mosca, pero ¿qué particularidad tiene esa mosca? que es re molesta, no se te Pican, sale te encima. pican. Sí, es Pica. muy molesta, no se te sale de encima y además tiene un gran tamaño, ¿sí? Es más grande que las moscas Sí. que solemos tener por acá cuando se nos meten en nuestra casa en verano, ¿sí? Son de gran tamaño, están siempre orbitando alrededor tuyo, ¿sí? Como cuando tenemos alguna persona atrás y no nos la podemos sacar de encima, una cuestión bastante parecida. Y además hace mucho ruido también sus alas, ¿sí? O sea que imagínense, es bastante molesto. Y hay una cita que lo representa muy bien a Sócrates. Les pido a alguien si quiere tomar la palabra y puede leer
la cita que les muestra a continuación. Yo la leo si quieres. Dale, por favor. Se ha considerado la filosofía como algo molesto, como una actividad que incomoda. El mismo Sócrates hablaba de esta incomodidad y se comparaba con un tábano que molesta al buey y no lo deja dormir. Así también Sócrates molestaba a la polis de Atenas para que no se durmiera, para que no aceptara su forma de vida sin evaluarla y sin cuestionarla. La filosofía es esta actividad que molesta a los ciudadanos de la polis y no los deja dormirse ni dejarse llevar por las costumbres, por los hábitos, por las creencias imperantes. Vuelve a preguntar cada vez, ¿vivimos de manera más justa que los otros? Pero, ¿qué es la justicia? ¿Somos más valerosos que aquellos a los que derrotamos en la batalla? Pero, ¿qué es el valor? Muy bien, y ahí sigue un poquitito más. Volví a preguntar lo que se daba por obvio, lo que se daba por natural, por sabido, por conocido. Sócrates dedicó su vida a esta actividad de hacer preguntas, o por lo menos a hacer cierto tipo de preguntas, porque no todas las preguntas tienen el mismo efecto molesto. No todas las preguntas se incomodan de esta manera. El tipo de preguntas que producen ese efecto son, por ejemplo, ¿qué es esto? O también, ¿por qué es esto? O sea, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es el motivo? ¿O cuál es la razón? El hacer este tipo de preguntas es una actividad a la que se ha llamado filosofía. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Tu nombre? Valentina. Valentina, gracias Valentina. Bueno, esta cita, extensa pero hermosa, digamos, nos deja en claro por qué podemos considerar a Sócrates como el maestro de la pregunta, ¿no? Siempre, aunque hubiese una respuesta ya dada de antemano, se nos considera que somos pueblos justos, se nos considera que somos un pueblo valiente. Sócrates vuelve a poner el dedo en la llaga, quiere profundizar. Bueno, pero ¿qué es? ¿Qué significa que seamos justos? ¿Cómo lo entendemos esto? ¿Qué significa que seamos valerosos? ¿No? ¿A qué se debe? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la causa? En fin. ¿Sí? Volver a Profe, una indagar. pregunta. Preguntar. Sí, ¿Puede volver a la diapositiva anterior? sí. Dice, al final, dice, el hacer este tipo de preguntas es una actividad a la que se ha llamado filosofía. Sí. O sea que preguntar es hacer la filosofía. Claro, tal cual. ¿Sí? Preguntar la tarea de la filosofía, si uno diría, bueno, la tarea de, no sé, la tarea de un científico es hacer experimentos y observaciones, la tarea de un economista es trabajar con dinero, hacer cuentas y operaciones, la tarea de un filósofo es hacer preguntas, ¿sí? Podríamos decir. ¿Cuáles son estas preguntas? Bueno, las dos centrales son, ¿qué es esto? Que es la pregunta por la esencia, la definición, o ¿por qué es esto? Que es la pregunta por la causa, por la Y razón de ser, por el motivo. replantearse la pregunta también, ¿no? Digamos. Claro, sí. Dale. Ojo, la pregunta tiene que servir como punto de partida. Después hay que buscar una respuesta. No es que hago la pregunta y me voy, ¿no? Tiro la piedra y escondo la mano. No. Hago la pregunta y intento dar una respuesta. El tema es que en la medida en que yo voy armando una respuesta, lo más probable es que me vuelvan a invadir nuevas preguntas. Entonces tendré que dar otras respuestas para esas nuevas preguntas que van apareciendo. ¿Sí? Exacto, sí. Gracias. Profe, por eso se dice que los chicos, los niños hacen mucha filosofía. Claro, es decir, las preguntas de los chicos suelen ser eminentemente filosóficas, ¿no? Yo recuerdo una profesora que nos contaba que iba en el auto, yo no tengo hijos, pero conozco gente que sí, y recuerdo una profesora que iba en el auto con su hijo, y el hijo le decía, iban al jardín, a la escuela, no sé a dónde iban. ¿Por qué hay que levantarse temprano? Bueno, porque hay que ir a trabajar, vos tenés que ir al jardín. ¿Y por qué hay que trabajar? ¿Por qué hay que ir al jardín? Bueno, porque hay que ganar la plata, hay que formarse, hay que educarse. Bueno, ¿y por qué hay que educarse? ¿Por qué hay que ganar dinero? ¿Por qué existe el dinero? Bueno, y la madre llegó a un punto en el que dice, bueno, basta, ya está, no preguntes más, ¿no? Pero bueno, por más que el chico por ahí en esa época, uno en esa edad no tiene la capacidad para ir después pensando en el sistema socioeconómico que estructura la sociedad, de alguna manera el chico va desmantelando o viendo cuál es la estructura de la sociedad. Cae en la cuenta de que hay que ir a trabajar, que hay que ganarse el pan, que existe algo así como el dinero, que existe la rutina, ¿sí? Y que en definitiva todo eso uno lo da como natural, ¿no? Lo da por sentado. O sea, uno dice, bueno, esto siempre fue así, hay que mantener el orden, el status quo. Cuando en realidad todo eso, el dinero es una invención humana, la rutina también, ¿sí? El vivir presionados por el tiempo también. Había épocas donde no existían relojes y la gente se ubicaba únicamente a través de
la claridad u oscuridad del día, ¿sí? De manera que las preguntas de los chicos, que uno las suele tildar de ingenuas, sonzas, son eminentemente filosóficas, ¿sí? Son eminentemente filosóficas. Gracias por tu pregunta. Bien. Está bueno porque eso por ahí también le sirve, ¿no? Para pensar, bueno, qué tipos de preguntas, ¿no? Entonces llegamos a lo que tendríamos que clarificar como distinción entre mito y logos. ¿Por qué? Porque muchos expertos dicen que el nacimiento de la filosofía, y ahora pasamos al apartado 8, recuerden, ¿no? Nacimiento tiene que ver con el comienzo de la filosofía, cuándo aparece históricamente. Muchos dicen que esto se da cuando se da el pasaje del mitos al logos. Dos palabras físicamente griegas, ¿no? Mitos tiene que ver con el relato religioso, mítico, y logos tiene que ver con el pensamiento racional, científico, filosófico, que da fundamentos de la realidad, ¿no? Digamos que la filosofía nace cuando se dejan de dar explicaciones mitológicas y se dan explicaciones racionales, se pasa a dar explicaciones racionales. Pero profundicemos un poquito a ver en qué consiste esto, ¿no? Pensemos la palabra mitos, nosotros la podemos traducir corrientemente como mito, ¿sí? Relato, cuento, palabra verdadera. Por ahí recuerdan, ¿no? Los mitos los deben haber leído en la escuela cuando eran chicos, justamente, o en algún año de secundario. Y los mitos siempre aparecía alguna divinidad, y además de aparecer una divinidad, esa divinidad creaba o era el origen de algo, ¿no? No sé, para los griegos, Eros era el dios del amor, el que hacía que amemos con locura a otra persona, ¿sí? Locura que nos puede llevar finalmente a hacer una guerra entre naciones, entre pueblos, como sucede en la Ilíada, ¿sí? Este texto de Homero clásico, antiguo, etc. Podríamos decir que lo que brinda el mitos es una explicación genética, es decir, es un relato acerca del origen de todo el mundo o de algún aspecto, de alguna cosa del mundo, ¿sí? Origen de por qué nos enamoramos, origen del universo, del mundo, origen de lo que fuera, pero que para explicar las cosas siempre se remite a un tiempo remoto, ¿sí? En los orígenes de los tiempos, antes que existiera la humanidad, en fin. Y además de remitirse a un tiempo remoto, siempre participan los dioses. Están metidas estas divinidades en el medio, ¿no? Son quienes, en definitiva, crean las cosas. Ahora bien, ¿cómo son estos dioses? ¿Cómo los podemos pensar? Porque muchos podemos, desde nuestra matriz actual, de nuestra época, de nuestra cultura, solemos pensar no en dioses, sino en un solo Dios, ¿no? Porque por lo general la religión que tiene la primacía en Argentina es el catolicismo, o el cristianismo con sus variantes, y solemos considerar a Dios no como un padre, un abuelo, un viejito sabio que está sentado en una nube, separado de la realidad, observando todo, interviniendo de vez en cuando. Bueno, para los griegos primero que no había un dios, había múltiples, ¿sí? Y estos dioses no estaban alejados en una nube, sino que estaban presentes aquí, en esta realidad. No eran trascendentes, sino que decimos que eran partes del cosmos o del universo, ¿sí? La palabra cosmos justamente significa eso, ¿no? Universo. Y piensen que el cosmos abarca la totalidad de todo lo que existe. La Tierra, los minerales, los seres vivos, animales, plantas, humanos, las estrellas, los planetas, en fin, todo eso, todo el universo. Pero la palabra cosmos tiene la riqueza de que abarca todo en relación, todo está vinculado, todo está conformando una unidad, un todo ordenado y jerárquico, en armonía, ¿sí? Bien, primero esto. Y los dioses son parte de este mundo, están presentes en la naturaleza, ¿sí? Cuando se escucha un trueno, cuando cae un rayo, es Zeus el que está detrás de ese trueno, de ese rayo. Cuando se levantan tempestades en el mar, es Poseidón, el dios de los mares, el que por algún motivo agita las aguas, ¿sí? Hoy en día daríamos otro tipo de explicaciones, porque tenemos la ciencia, ¿no? Y además podemos pensar estos dioses. Si alguno ha visto la película Hércules, por más que no deje de ser una película infantil, lo retrata muy bien, que estos dioses son bastante humanos, demasiado humanos, ¿no? Se relacionan con nosotros, a pesar de ser distintos. Los dioses también se enamoran, también tienen broncas, se encoleran, atacan, hacen guerras, ¿sí? Hay envidia, hay amor, se comunican los dioses con los hombres, hay hombres que aparecen muy endiosados,
en la mitología griega, y hay dioses que parecen muy humanos, demasiado, por los sentimientos que los guían, ¿sí? De manera que no son muy distintos a nosotros, como en la película de Hércules. Y por otra parte, si hay que trazar algunas distinciones, es que los dioses no mueren, son inmortales, a diferencia de los hombres. Los dioses conocen el destino, a diferencia del ser humano que no lo conoce, pero el tema es que los dioses pueden prepararse al destino, a lo que va a venir, pero el hombre no. El hombre lo padece, lo sufre, ¿sí? Puede verse destruido o perjudicado por el destino. Hay una cita acá que nos muestra que el mito, además de brindar esta explicación de cómo se genera algo a través de la intervención de un dios, ahí lo tenemos a Zeus, ¿no? A Júpiter. Brinda también el mito, es considerado por los griegos de aquella época como palabra verdadera, ¿sí? No es que para ellos era un cuentito el mito, sino que el mito explicaba la realidad, era tomado como verdadero, ¿sí? Ahí está Zeus lanzando los rayos, ¿sí? Siendo quien produce los truenos. ¿Hay alguno que quiera leer la cita a continuación? Yo leo, profe, si quiere. Por favor. El mito no tenía para los griegos el significado que ha llegado a tener después del siglo XVIII, el de relato falso. Al contrario, el mito es la palabra verdadera. Es la palabra que dice cómo verdaderamente son las cosas y no cómo se nos aparecen. El mito relata cómo algo se ha generado y en ese sentido es real, es la verdadera realidad. No es una fantasía o una alucinación o una ficción, que en definitiva es falsa. La palabra mitos significa entonces palabra verdadera. Es el relato del origen de la verdadera realidad. Muy bien, muchas gracias. ¿Tu nombre? Oriana. Oriana, muchas gracias, Oriana. Bien, ¿queda claro entonces lo que es el mitos antes de pasar a logos? ¿Por qué decimos que es verdadero y no falso? Falso, digamos, lo vemos nosotros desde nuestra perspectiva actual, contemporánea, a partir del siglo XVIII, ¿no? Pero para ellos tenía todo un sentido realmente profundo, marcaba la identidad del pueblo, ¿sí? Y tenían, bueno, otra sensibilidad frente a la naturaleza y la realidad que los rodeaba. ¿Esto queda claro entonces? Sí, profe. Muy bien, muchas gracias. Sí, Bien, profe. gracias. Entonces vamos a logos, ¿no? ¿Qué significa esta palabra? Como habrán visto seguramente en el video explicativo, ¿sí? La palabra logos apunta a lo que es la razón, la lógica, a la palabra verdadera. Y es una palabra que la encontramos en muchas ciencias, ¿no? Cuando pensamos en psicología, ¿no? Logía viene a ser también parte de este logos, ¿sí? Y psicología, digamos, es la ciencia de la psiquis, ¿no? Logos también puede significar discurso racional, discurso lógico. Entonces psicología sería el discurso razonable o el discurso racional acerca de la psiquis, etc. ¿Sí? Y acá en el logos ubicaríamos lo que sería la ciencia y también la filosofía, ¿no? ¿Y por qué ubicaríamos estas cosas acá? Porque la explicación que dan de lo real ya no se remite a un tiempo remoto o a entidades que no percibimos sensiblemente o inmediatamente como los dioses, sino que se remite al orden de las cosas desde su fundamento. Si hay que explicar las cosas, tenemos que explicarlas desde su razón de ser, y no yendo a un tiempo remoto, ni tampoco a la intervención de algunas entidades que llamamos dioses. Porque conocer la realidad es conocerla tal como es, independientemente de estos dos factores mencionados, y además, independientemente de todo punto de vista. Es decir, tengo que explicar las cosas tal como son, no como a mí me parecen o le parecen a él o según el punto de vista de esta tercera persona, sino que es buscando la objetividad, buscando la imparcialidad, ¿sí? Hay una cita que nos muestra que esta explicación de lo real, desde su fundamento, desde la cosa misma, independientemente de toda opinión personal que yo u otra persona pueda tener, esto es la pretensión de la filosofía.
la búsqueda de la sabiduría. Esta cita ilustra claramente esta actividad filosófica vinculada al saber desinteresado, al saber que no parte de mi punto de vista, sino que busca la objetividad de las cosas tal como son. ¿Alguno que quiera leer la cita? Yo, profe, si quiere la leo. Por favor. Dice, la filosofía surgió con la exigencia del conocimiento de la realidad de las cosas tal como son, más allá de lo que parecen ser. El parecer remite a un observador. Lo que parece es siempre para mí o para alguien. Por esta razón, siempre hay una multiplicidad de pareceres o de puntos de vista sobre las cosas. Pero la realidad es única. Las cosas son tal como son en realidad, independientemente del punto de vista. Si es posible conocer la realidad de las cosas, eso real tiene que ser único y permanente. Tiene que ser siempre lo mismo, no puede cambiar, porque de lo contrario, el conocimiento verdadero no sería posible. Muy bien, perfecto. ¿Sí? Entonces esta cita nos da la clave. Tenemos que entender las cosas tal como ellas son, no como a mí me parece o le parece a otro. ¿Sí? Siempre hay multiplicidad de pareceres, de puntos de vista sobre las cosas, pero siempre es sobre la misma cosa. Entonces, ¿qué es esa misma cosa? ¿Cómo la definimos? ¿Cuál es su razón de ser? ¿En qué consiste? Algo en lo que podemos estar todos de acuerdo, independientemente del punto de vista. ¿Sí? Y eso tiene que ser algo que permanezca, que no cambie, porque todo conocimiento verdadero tiene que permanecer igual a lo largo del tiempo. ¿Sí? Entonces, conocer la realidad es en definitiva conocer lo permanente, ¿no? Las cosas van cambiando, por ejemplo, los ciclos de la luna, pero conocemos lo permanente, que es el orden según el cual se va dando este ciclo, este cambio, ¿no? O las cosas caen para la ciencia, la gravedad, caen todas de la misma manera, hay algo permanente, ¿no? Es la misma forma en que cae cualquier tipo de objeto porque están sometidas a la misma fuerza. Por más que sea independiente, esto es independiente de todo punto de vista que yo pueda tener sobre la caída de los cuerpos, ¿sí? Que me parezcan que caen más rápido o menos rápido, bueno, o a otra persona le parecen que caen más rápido que a mí, bueno, para evitar estas discusiones, estos distintos pareceres, vamos a lo permanente, la ley de gravitación universal. Y ahí nos va a dar la fórmula y nos muestra cómo es la caída de los cuerpos, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Pero el manual pone otro ejemplo, que es el ejemplo de la rosa, que es un ejemplo más físico, más palpable, ¿no? Cómo la rosa va cambiando con el tiempo, cambia de tamaño, cambia de colores, cambia de disposición, si está cerrada, si está abierta, pero sigue siendo algo que es lo mismo, algo permanente, sigue siendo una rosa. ¿Alguien que quiera leer el ejemplo de la rosa? Yo leo, profe. Sí. Bueno. El color de la rosa puede cambiar porque no es más que una apariencia, el producto de la percepción, pero la rosa es siempre lo mismo. Si variase alguna de sus características, ya no se trataría de una rosa, sino de alguna otra flor. La cosa, rosa, es siempre lo mismo. La rosa real es siempre la misma, aunque cambien las apariencias. Se podrán observar distintos colores, distintas formas, pero la rosa es siempre la rosa. La rosa tiene determinadas características propias independientemente de que yo la conozca o de que la conozca alguien. La pretensión de la filosofía es conocer lo permanente, o sea, lo real, conocer la realidad. Muy bien, muchas gracias. ¿Tu nombre? Pilar. Pilar, gracias, Pilar. Podemos pensarlo con la persona también, ¿no? Cuando yo soy niño, no soy la misma persona cuando soy niño que cuando soy adolescente, que cuando soy grande, en cierto aspecto no soy la misma persona. Porque cambio físicamente, cambia el tono de mi voz, cambian muchas cosas, pero sigo siendo la misma persona en el sentido de que sigo siendo el mismo individuo, tengo el mismo nombre, tengo el mismo número de documento, tengo el mismo código genético. Misma identidad, digamos. La misma identidad, ¿sí? Ahí es un término bastante complicado en algunas cuestiones de género hoy en día, ¿no? Pero de todas maneras, por eso se hablaba del código genético del número de documento. Pero sí, sigo teniendo la misma identidad, ¿sí? Poniendo entre paréntesis las cuestiones de género por las dudas, haciendo esta salvedad, pero sigo teniendo la misma identidad. Sigo siendo yo, ¿sí? Esa es la clave. Bueno, la rosa sigue siendo la rosa, por más que se le caigan los pétalos, que le cambien de color, ¿sí? Etcétera.
Porque hay ciertas características que hacen que eso sea la Rosa, así como hay ciertas características que hacen que yo sea Juan Solerno y no otra persona, y que se mantienen inalterables a lo largo del tiempo. ¿Sí? ¿Esto está claro? ¿Quedó clara la distinción entre Sí, mitos profe. y logos? Sí, profe, Sí, se entendió. Bárbaro, perfecto. Entonces vamos ya a otro tema que tiene que ver con la funcionalidad de la filosofía, si es que podemos decir que tiene alguna funcionalidad, alguna tarea, ¿no? Y si la tiene, ver cuál es. Cuando uno pregunta para qué sirve la filosofía, les dice el manual, y habrán visto en el video, es una pregunta que nosotros, los que somos del gremio, no la tomamos del todo bien. ¿Por qué? Porque pareciera que cuando se hace esta pregunta, nosotros la vivimos como un cierto ataque, ¿no? Como una cierta agresividad, ¿no? ¿O acaso alguno de ustedes le va a preguntar a un médico para qué sirve la medicina? ¿O a un contador para qué sirve su profesión? ¿O a un abogado para qué Sí, sirve? creo que si te preguntan eso, te daría ganas de cachetearlo un poco. Claro, el tema es ver cómo se pregunta esa pregunta, justamente. Desde qué lugar. pero Si no se la sería, formula, sí, perdón, profe, la interrupción. ¿No sería también hacer como una pregunta así como filosófica de para qué sirve? Como para, o claro, sea, está bien. Lo que pasa es la que pasa puede que tomar por ese lado, capaz. se puede tomar de dos lados, claro. ¿Tu nombre? Oriana. Oriana de nuevo, perdón, me cuesta identificar las voces. Sí, no pasa Son nada. tantos alumnos que cuando cambian las voces ya me. Sí, Oriana tal cual. Es decir, habitualmente no pasa eso, ¿sí? Uno puede preguntar para qué sirve la filosofía desde un lugar, o sea, realmente interesado, quiero saber, no tengo idea cómo cuadra la filosofía en la sociedad, o se puede hacer la pregunta desde un punto de vista ya sobrador, podríamos decir, o soberbio, como diciendo, ¿y para qué sirve la filosofía? O sea, yo no recuerdo en estos últimos tiempos ningún descubrimiento filosófico que nos haya cambiado la vida, ¿no? Podría decir alguno. A diferencia de otras ciencias donde sus descubrimientos claramente influyen en el modo en que vivimos, ¿no? Entonces, pareciera que si planteamos la pregunta de esta manera, como diciendo, es decir, quien nos dice ¿para qué sirve la filosofía? Y ya presupone que no sirve para nada, que no hace ningún aporte. Bueno, esa pregunta, esa persona está formulando la pregunta de una manera inauténtica, ¿no? Porque ya está dando por sentado que no sirve para nada. Ya tiene la respuesta antes de formularla. Y lo único que quiere es hacernos sentir mal, digamos. Quiere incomodarnos, ¿no? De cierta manera, parecida a la filosofía. Y es una pregunta malintencionada. Hay como un dejo de burla buscando avergonzar a la otra persona. ¿Ves? Vos te dedicás a la filosofía y no podés hacer nada. En cambio, el otro, tu hermano, que se dedica a tal otra cosa, es capaz de, no sé, de lo que fuera que hace su ciencia, ¿no? Pero como dice Oriana, y esta pregunta se la plantea de buena fe, se puede dar algunas respuestas al respecto. Pero bueno, vamos a dejarlo para más adelante lo de la buena fe. Volvamos a la idea esta, de cuando te preguntan con la idea de que no sirve para nada. Bueno, la filosofía, ¿sirve para algo? ¿No sirve para nada? Heidegger, el filósofo que siempre hemos mencionado a lo largo de este curso hasta el momento, Heidegger justamente se agarra de esta pregunta inauténtica y malintencionada y dice que efectivamente, está bien, sí, la filosofía, ¿sabes qué? No sirve para nada, ¿sí? Y él da toda una explicación al respecto de por qué la filosofía no sirve para nada. ¿Hay alguien que quiera leer la respuesta que él da, su explicación? Yo leo, profe. Yo leo, profe. Bueno, vamos con la voz masculina, si no te molesta. Así Dale. cambiamos un poco las tonalidades. Dale. Sí. Heidegger, por ejemplo, recuerda un relato escrito por Platón, a partir del cual se concluye que la filosofía no sirve para nada. Señala que hay dos tipos de hombre a los que corresponden dos tipos de pensamiento: los hombres libres y los esclavos, o sirvientes. A los primeros corresponde la dignidad del pensamiento libre, o filosofía, y a los segundos el pensamiento servil o utilitario. Cada uno corresponde también a una valoración. La filosofía es noble, el pensamiento utilitario es vulgar y subordinado. Desde esa nobleza de la filosofía, es posible que para Heidegger pensar que la indignación de la condición del saber actual, que se subordina a los dictados externos o heterónomos, que están sometidos a un poder externo de la técnica y del mercado. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. ¿Tu nombre? Elías. Elías, muchas gracias, Elías. No, por Entonces, favor. decir que la filosofía no sirve para nada puede hacernos pensar en que
¿A qué se orienta ese saber? ¿Sirve para hacer algo, para construir algo? ¿Responde a exigencias de nuestro mundo actual? Bueno, la filosofía no, en el sentido de que la filosofía tiene mayor dignidad y nobleza porque la filosofía se hace por sí misma, ¿sí? No se hace para rendir cuentas a alguien, no se hace para crear cosas, no se hace para generar riquezas, no está atada a la producción, a la técnica, al mercado, sino que vale por sí misma. Tiene este valor, esta dignidad que no tienen las demás disciplinas, ¿sí? Por eso decimos que es una especie de amor, ¿no? Amor a la sabiduría. Porque piensen ustedes que a la persona que ustedes aman, la aman por sí misma, por lo que esa persona es, ¿sí? Y no por lo que esa persona, digamos, pueda hacer o por alguna otra cuestión de segundo orden, por O lo que pueda funcionalidades, tener. o lo que pueda llegar a tener, ¿no? Si el amor, digamos, es auténtico, uno ama a la persona por lo que es, y no porque me sirva para algo en particular, Exacto. ¿sí? Las ciencias sirven para cosas, para hacer cosas. Y está bien que sirvan para eso, no menos mal. La medicina sirve para curar, para paliar enfermedades, para mejorar la calidad de vida. La economía para mejorar las condiciones materiales, ¿sí? De una sociedad, de un determinado grupo social, o lo que fuera, ¿sí? En cambio, la filosofía sirve para nada, diría este autor Heidegger, ¿no? No Yo sirve para diría que la nada. filosofía sirve para pensar y replantearse cosas que uno creía que sabía, pero no. Bueno, ahí está el tema, ¿no? Uno podría pararse en la definición de Heidegger y mantener esta nobleza y dignidad de la filosofía, o podría decir, bueno, tiene una finalidad, sirve para algo, no para lo mismo que las demás ciencias, pero aún así tiene una funcionalidad. Entonces, si Profe, vamos, así como la ves a la filosofía sirve bastante. sí, sí sirve mucho. Lo que pasa es que, ¿cuál es el problema? Que sus efectos son más invisibles, podríamos decir. No son tan inmediatos como las demás disciplinas, ¿sí? Decimos que no está atada a Pasa cuestiones esto utilitarias y que cotidianas, ¿sí? pasa ¿Qué? como decía en el inciso anterior, no se usa mucho el diálogo, van directo a las peleas. Y bueno, Entonces, ese es el al no problema. usar mucho el diálogo, como que la filosofía no encaja. Queda opacada, ¿sí? Queda opacada, claro, porque la filosofía tiene como requisitos un poco como la vida en la polis, ¿no? Dejar la violencia de lado, no imponer puntos de vista, sino que haya realmente un diálogo. O sea, si hay un punto de vista que se quiere imponer, que sea porque pueda argumentar correctamente y dar buenos ejemplos, ¿sí? Y eso solo se puede hacer si dialogamos, si conversamos. Pero seamos buenas personas, seamos como Oriana, que se pregunta de buena fe cuál es el aporte de la filosofía. Tiene que servir para algo, por más mínimo que sea, ¿no? Nos tiene que enseñar a pensar mejor, como dijeron ustedes. Nos tiene que enseñar a poder formular conceptos y vincularlos. O por lo menos nos tiene que enseñar a ver la realidad de otro punto de vista. Alguna funcionalidad tiene que tener, ¿sí? Creo que va más Además con... de que nos sirva para aprobar el curso de ingreso, nos tiene que servir para otra cosa más. Sí. ¿Qué habías dicho antes? Digo que tiene que ver, la pregunta con buena fe, de buena fe, tiene que ver más con los sentimientos, ¿no? Sí, tiene que ver con los sentimientos, pero preguntar de buena fe tiene que ver con, hagamos la pregunta de manera auténtica, no nos hagamos para burlarnos o de manera malintencionada, sino que hagámosla con buen sentimiento, para ver qué es lo que sucede. Entonces, podemos decir que la filosofía tiene como tres funciones básicas. La primera es una función crítica, ¿no? Que esto estamos todos de acuerdo, pensemos en Sócrates, que la filosofía no deja nunca de contrariar, de manifestar desacuerdo, producir disgusto, etc. ¿Sí? Por lo general, el filósofo siempre está presente en las sociedades para marcar las injusticias, para señalar las cosas que no ve bien, que no funcionan, ¿sí? No vemos muy seguido a los filósofos alabando el mundo en el que vivimos o a los políticos de turno, sino siempre señalando algunas flaquezas, cosas que se podrían mejorar, cosas con las que no está de acuerdo, ¿sí? Este es algo propiamente crítico de la filosofía, un poco que va a contramano del mundo, ¿sí? Está un poco para molestar, como el tábano de Atenas, que era Sócrates. Esto en primer lugar. Después, el manual ofrece una segunda definición muy particular, que es la de entristecer. Y la define con estas palabras que ustedes encuentran allí, ¿no? Como volver inaceptable la estupidez
de toda forma de vida indigna de seres humanos libres. Volver inaceptable la estupidez de toda forma de vida indigna de seres humanos libres. ¿Para qué sirve la filosofía en este sentido? La filosofía tiene que hacernos cuenta de que como seres humanos podemos ser autónomos, podemos vivir como nosotros queramos, tenemos el poder de decidir nuestra propia vida. Entonces, es la pregunta que se hace la filosofía. ¿Por qué vemos a la humanidad viviendo como ganado? ¿Sí? Hablando de cuestiones que son banales, de segundo o tercer orden, ¿sí? Que son totalmente insulsas. Acá podemos meter programas de Chimento a patadas, ¿no? Y que encima le dedican gran carga horaria en la televisión argentina, ¿no? Y por En este todos sentido, lados. viendo este programa de televisión, ¿no? Si vemos programas de Chimento, 1 hora a la tarde, ¿qué diferencia hay entre ver un programa de Chimento o ver una pared blanca? ¿Sí? Casi que más o menos es lo mismo. Incluso por ahí ver la pared nos sirve para empezar a pensar en algunas otras cosas, ¿no? Uno tiene la mente entretenida u ocupada. En este sentido, la filosofía 4 como horas la mesa de entristecer. Mirta Legrand y la cabeza te queda. Sí, bueno, lo que pasa es que con Mirta Legrand por ahí tenés la suerte de que invitan a alguno que mueva un poco la mesa, por decirlo de alguna forma, que sea inteligente e intente decir algo. Pero bueno, el problema que tenemos con Mirta es que siempre quiere hablar ella, entonces interrumpe. Así que por más que Claro. esté sentado el mismo Sócrates ahí en la mesa, Mirta Por ahí- termina siendo más tábano que el mismo Sócrates, ¿no? Digamos. Exacto, yo diría que le diría, cállate, estoy hablando Claro. yo. Con la diferencia de que las preguntas de Profe. Mirta tienen mucho menos vuelo o no levantan el vuelo que levanta Sócrates. El tema con entristecer en el fondo es que la filosofía tiene que servir para una toma de conciencia, para mostrarme qué estoy haciendo con mi vida, por qué estoy viviendo así. Y uno frente a eso puede entristecerse porque se da cuenta que puede vivir mejor y que por algún motivo no lo está haciendo. Entonces esa tristeza después se puede transformar en felicidad o esfuerzo, en buscar cambiar. O uno puede decir, bueno, pero esto es lo que hay, yo sigo con la mía, sigo con esta estupidez de forma de vida indigna y ya está. Y no le doy más vueltas, ¿no? Y hay una cita que aparece en el manual que ilustra esta situación. Pero creo que había una pregunta, alguien quería comentar algo o hacer algún aporte. Sí, yo, profe, Sí. yo, Oriana. Ariana. ¿No sería igual como de indignante para ambos aspectos, para ambos lados, por ejemplo, tirar ¿para qué sirve la filosofía y reemplazarlo por ¿para qué sirve el programa de Chimento? Es como que, capaz que hay gente que como que lo ve como un trabajo, como algo, como No, una pasión, obviamente. no sé, qué sé yo, como- Sí, sí. La pregunta es no válida sé, en o la sea, medida. a mí no me gustan, ¿no? Los programas así, pero capaz que la gente que lo ve como su trabajo o como algo que le gusta, es como que igual de indignante preguntarle eso como para usted que le pregunten, ¿para qué sirve la filosofía? Es como que Claro, sí, 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 golpe igual. entendemos eso. Pero podemos decir que no podemos vivir sin el comentario, sin el chusmerío, sin saber algo de la farándula, pero que no se nos vaya nuestra vida en eso, ¿sí? Ahí está el tema. Cuando la faceta, podemos decir, cuando las cuestiones estas de Mirta Legrand o lo que sea, se transforman en nuestra razón de vivir, ya me parece que hay un límite que se ha traspasado y que el ser humano está llamado a más, ¿sí? No sé si se entiende ahí la diferencia. Claro, como que no da lugar a cuestionarse por Claro. tener como, ok. Tal cual. O sea, no es que, claro, entiendo lo que vos decís, porque es como dirían, bueno, entonces el profe, no sé, no ve películas o no se divierte, se detiene. No, sí, también es necesaria la parte de ocio, ¿no? De relajación, de descanso, de querer un poco desconectarse del mundo. El tema es cuando uno vive en un estado de desconexión total, cuando piensa que la vida es únicamente puro placer y divertimento. Es un condimento de la vida y es un condimento bastante importante, pero no es el único, ¿sí? Hay otros Digamos, más. perdón, disculpe la interrupción. Sí. Digamos que es lo que piensan muchos jóvenes de hoy en día, que la vida se basa en divertirse, alcohol y todas esas cosas. Sí, pero yo igual los entiendo, ¿eh? Acá lo justifico Ah, y adopto esta forma de vida indigna. No, yo lo justifico porque yo pienso,
Si vemos cómo está el mundo hoy en día, está hecho un desastre, ¿no? Si encima que está hecho un desastre, tenemos la oportunidad de, para paliar por lo menos este malestar que tenemos, poder pasarla bien, divertirnos, entre tanto cambalache, entre tanta miseria, entre tanto desorden, y bueno, vamos a aprovechar un poco, porque si no, son todas pálidas la que me da la vida. Pero bueno, el tema es reflexionar justamente sobre eso, ¿no? ¿Por qué se sobreexplota mucho el divertimento, el alcohol, el placer, todo lo que ustedes digan, ¿no? Porque de fondo hay una Para situación de salir de maldad, la ¿no? realidad, Claro, digamos, hay de la una cruda realidad, realidad. claro, hay una realidad que es dura, que es cruda, que es molesta, ¿sí? Pero en vez de transformarla, ¿qué hacemos? Preferimos evadirla, ¿no? Exacto. O sea, yo entiendo al que la evade, pero no podemos vivir toda nuestra vida evadiéndola. Tiene que hacerse cargo, ¿no? Obviamente no estoy diciendo Hacerse cargo, sino afrontar la cruda realidad y sí, ser parte de ella. y tratar de transmutarla, transformarla para bien. Obviamente no meto todos en la misma bolsa, no sé, por ahí alguno me dice, no, profe, pero yo también salgo, pero después, no sé, estudio, trabajo. No estamos metiendo todos en la misma bolsa, ¿no? Estamos hablando de aquellos que viven únicamente para eso, ¿sí? Exacto. Por eso decimos que es una forma de vida. El que adopta eso como una forma de vida es que dice que eso es lo principal para él, ¿sí? Profe, quisiera mencionar algo de esto. Sí. Lo que sería más que nada en nosotros los jóvenes, un problema sería más que nada las redes sociales, que pasaron a tener como el primer lugar en todo, las relaciones se basan en eso. Más que las salidas, yo creo que eso sería el problema. Que Sí. las relaciones amorosas, amistades, todo pasan por ahí. ¿Se Hay un acuerda cuando mundo vimos el tema de la tecnología, la ciencia y la técnica y los objetos tecnológicos? Que habíamos puesto el ejemplo del martillo. Sí, yo justo te lo puse. Bueno, El de martillo. el problema no son las redes sociales. El problema es cómo se las utilizan. Ese es el tema. Ese es el gran problema. ¿Cómo lo manejamos nosotros? Y claro, ahí está el tema del buen uso o mal uso que se les da, ¿no? Se les puede dar un buen uso para causas sociales. Reunir dinero, reunir fondos, dar a conocer hechos sociales. En otros países se han usado redes sociales para hacer levantamientos contra dictaduras o gobiernos injustos, por ejemplo, ¿no? Así que es algo realmente... O contra la contaminación ambiental o maltrato animal y esas cosas. Creo que en ese sentido ha servido mucho. Se visibilizan cuestiones. Pero no sirven para conectarse con otras personas, porque yo he salido con grupos de amigas y era la foto y estaban todas contentas y las veo y están todas con los celulares y es como que, ¿qué pasó acá? Bueno, ahí han asumido una forma de vida de una determinada manera, ¿no? Pero de nuevo, no es el problema la red social o el celular no es el problema, ¿sí? Sino que es cómo lo usamos, como el auto, ¿sí? Es como pensar que los autos son malos porque causan accidentes. Bueno, sí, obviamente causan accidentes, pero los causan por quienes lo manejan, por quienes lo utilizan, ¿sí? Si Exacto, utilizaran el bien, otro no se maneja no así. Si los pasaría. autos se manejaran solos, yo creo que no habría ningún accidente. Si se manejaran como... Solos. No, ¿sabés que Eso depende. están probando eso? Están los autos de Google, los de que pasaron sacando fotos, bueno, hay autos que no son tripulados, que están siendo desarrollados en Estados Unidos Ay, qué y ya han miedo. habido casos de accidentes ¿Ah, sí? de autos Ay, no, no tripulados. estamos mal entonces. Sí, pero ¿nunca viste el típico encuesta de ética justamente que te dicen un auto automático funciona solo y en una situación de accidente tiene que decidir si, por ejemplo, choca y mueren los que están dentro del auto automático o atropella a X personas? Y entonces ahí está la cuestión ética. Claro. El tema es que... Volvemos, profe, ahí también a hablar de que los medios se independizan de los fines. Claro, bueno, también, ¿sí? La independencia de los medios respecto de los fines, ¿no? Lo que importa es que las redes sociales funcionen, que podamos estar conectados. Ahora, ¿para qué estamos conectados? ¿Qué sentido le vamos a dar a eso? Bueno, no importa. Algunos lo usarán para mostrar cuestiones sociales y generar conciencia, otros lo utilizarán para timar a gente y engañarla, no sé. Hay otros para vivir metidos ahí adentro y olvidarse de la realidad que les rodea. Bueno, hay miles de funcionalidades, ¿sí? Bien, creo que este punto queda claro lo que es entristecer. Pero
para poner un ejemplo quizá desde el caso más extremo, un poco más tirado de los pelos, ponemos el ejemplo de lo que pasó en una cátedra de filosofía, ¿no? Antes de que yo empecé a trabajar acá, dicen los profesores que pasó lo siguiente. ¿Alguno que quiera leer la siguiente cita, que es un poco extensa? Si quieres, yo Yo leo, profe, si quiere. Bueno, ¿Yo? ahí está. ¿Quién la lee? Laila. Ya se dijo que la filosofía tiene una función crítica y que no puede dejar de contrariar. En relación con esta cuestión, en un curso reciente fuimos sorprendidos por la siguiente acusación que una alumna dirigió contra la cátedra de filosofía. Ustedes han sido la causa, dijo, de que rompiera con mi novio. No sabiendo que se podría alejar en nuestra defensa, solicitamos a la alumna que fuese más explícita en su reclamo y que nos explicase cómo hubo sido posible que provocásemos tales efectos. Bueno, ¿no? Tenemos acá una alumna que nos acusa a los profesores de que cortó por culpa nuestra con el novio, ¿no? Entonces nosotros no sabíamos qué decir al respecto y ella da cuentas de por qué pasó lo que pasó. ¿Podés continuar? Sí. Su explicación fue que participando en el desarrollo del curso se vio obligada a pensar y que desde ese momento le parecía inaceptable llevar una convivencia voluntaria con alguien con quien solo pudiese hablar de temas irrelevantes y de estupideces. Y como esa forma de vida ya no le parecía digna, rompió con su novio. Es en este sentido que la función propia de la filosofía es entristecer, es decir, volver inaceptable la estupidez de toda forma de vida indigna de hombres libres. Muy bien, perfecto. ¿Queda más claro la función de la filosofía como entristecer? Sí. Sí. Yo sé que el ejemplo es un poco más extremo, pero bueno. Sí, se entiende. Creo que fue un poquito más allá de la filosofía esta chica. Claro, para mí había otras cuestiones de por medio, ¿no? Sí, para mí que era un poquito. Con él hablo de temas irrelevantes, pero quizá hay otra persona con la que no hablo de temas irrelevantes. No sé qué habrá pasado en el medio. O sea, se vio obligada a pensar, dijo. Como que, Claro, como ¿no que pensás? antes no pensaba. Sí, exacto. Eres una chica. Antes era una máquina, ¿no? Que no pensaba, claro. Quizás se vio obligada a pensar desde un punto de vista más filosófico, en el sentido como habíamos visto a principio de nuestras clases, la idea de despertar al pensar, de la filosofía como... O pensar más en ella pudiera ser también. Claro. En pensar en lo que está más allá de lo que vemos inmediatamente, en lo que está más cerca nuestro, sino pensar a largo plazo, pensar a futuro. Claro. Se dio cuenta, bueno, por acá esto no va, no sé. Estás en el camino incorrecto, chica. Interesantes, por ahí a ella le interesaban otras cosas y a él capaz que no. También. Sí, también puede ser eso, ¿sí? O habrá visto que las charlas podían llegar hasta cierto nivel de conversación y que no podían traspasar ese umbral, no sé. A mí es un ejemplo que no me gusta, pero bueno, está ahí y lo traigo a colación porque me parece pintoresco. Imagínate como profesor leer eso. Por tu culpa terminé comiendo. Es raro, sí. Claro. Es raro. Que en un sentido me sentía mal y en otro como que diciendo, acá, ¿qué te pasa? Estás mal, ¿no? Y bueno, esto para mostrar un poco esta función de entristecer, ¿no? Mostrar que el cambio radical, la idea es esta, el cambio radical que produce la filosofía, ¿no? Nos transforma, nos cambia, no nos puede dejar igual que antes. Y por último hay una tercera finalidad que aparece en el texto medio solapada, que es la de ilustrar, ¿no? Que significa dar una comprensión abarcadora y global para abordar problemas complejos y cuestiones cotidianas. La filosofía viene a ilustrarnos, viene a traernos una serie de conceptos, de ideas, a partir de los cuales nosotros podemos utilizar como si fueran una caja de herramientas para analizar la sociedad en la que vivimos, los problemas que nos tocan transitar, las cuestiones que forman parte de nuestro día a día, en fin, etc. Si tuviéramos que, esto significa ilustrar, no hacer un dibujo, sino lo que acabamos de explicar. Si tuviéramos que hacer una síntesis de la funcionalidad u utilidad de la filosofía, podríamos recurrir a la siguiente cita del manual.
¿Hay alguien que quisiera leer esta cita? Yo leo, profe. Por favor. La utilidad de la filosofía, en este sentido, consiste en proporcionar una formación de lo fundamental, no de lo inmediato, una cultura de lo global, no de la especialidad, y una tradición del pensamiento complejo. La filosofía es experta en pensar lo complejo y formándose en el pensamiento de lo complejo resulta más fácil y simple resolver lo específico y cotidiano. La filosofía es experta en el conocimiento de los valores y los fines. En un mundo dominado por las ciencias, las técnicas y los asuntos cotidianos, pragmata, la filosofía nos enseña a pensar en lo que vale por sí mismo, en lo que es un fin en sí mismo. Muy bien, Elías. Muchas gracias. Te escuchó en algún momento entrecortado, pero todos tus compañeros y yo, como contamos con el texto acá, lo podemos ir leyendo. Así que, bárbaro. Bien, esta sería como la síntesis, ¿no? Un poco de la utilidad de la filosofía, en respuesta a no vale para nada, no sirve para nada, e incorporando también elementos de la clase anterior, el tema de la pregunta del gusto por lo complejo. Y nos queda entonces el último apartado que viene a ser como el cierre, ¿no? De todo lo que hemos visto hasta ahora y de cómo está pensada la materia por la cátedra. En primer lugar, no olvidar nunca que la filosofía aparece como una actividad inconveniente, a raíz de todo lo que hemos leído, ¿no? Es una actividad inconveniente porque le gusta incomodar, desacomodar, desafiar, alienta el conflicto, genera discordia, genera polémica, tiene demasiadas preguntas, se opone a formas de vida que ya están socialmente aceptadas, desacredita las convicciones que tenemos arraigadas dentro nuestro, que muchas veces las tenemos arraigadas, pero no sabemos por qué, o simplemente por tradición, pero nunca las hemos examinado de cerca. Sospecha de lo que es obvio también, en fin. No cumple ninguna función, podemos decir, dentro del orden establecido, ¿sí? No sirve para algo la filosofía porque no se pone a servicio de otra cosa, sino que su función más bien es crítica, ¿sí? Incomoda a los demás y a uno mismo. Bueno, acá aparece esta imagen de un poco lo que consideramos importante en nuestra vida, ¿no? La filosofía un poco vendría a decir, está bien que tenga todos estos chiches, pero mirá que la vida pasa por otro lado, ¿sí? ¿Alguno que quiera leer esta breve cita? Yo si quiero. La voz femenina, la primera que escuchamos, que se superpuso con otra voz. Sí, profe. Sí. No se trata de molestar o incomodar por el gusto de hacerlo, se trata de cuestionar y de acicatear, estimular, animar, incitar, fomentar, incentivar a los individuos y a las gentes para que no abandonen a las formas de vida establecidas y su jerarquía de valores sin evaluar si tal modo de vivir es o no adecuado a la dignidad del ser humano, a la condición de seres libres. Muchas gracias, ¿sí? Ojo, porque justo hay una palabra que no sé si no la pronunciaste o te la olvidaste, ¿no? No es para que no abandonen las formas de vida, sino que para que no se abandonen, para que no se abandonen a las formas de vida establecidas y su jerarquía de valores. Porque en realidad, está bien, uno puede vivir como propone la imagen, ¿no? Prestando atención únicamente a estas tres cositas, ¿no? Que tienen que ver todas con marcas, justamente. El tema es que uno haga una evaluación, ¿sí? De si tal modo de vivir es digno o no. Porque por ahí alguno puede decir, sí, profe, para mí es totalmente digno, no hay nada más allá que estas cosas. Entonces, yo creo que ya vivir es digno, solamente son comodidades, eso. Claro, sí. Lo que pasa es que hay que ver si estas comodidades no nos nublan de otras cosas, podríamos decir, ¿no? Nos hace olvidar de otras. A muchas personas le han nublado la mente pensando. Claro. O sea, no es que uno desde la cátedra no es que propone que hay que vivir lleno de problemas y hay que vivir lamentándose por todo, sino que hay que reconocer que lo que decimos en un principio, poder apreciar la riqueza y la multiplicidad y la variedad que ofrece la vida humana, ya de por sí, ¿no? Exacto, y las comodidades que te da la vida, cuidarlas. Claro. Porque al fin y al cabo, si no cuidas nada, vas a terminar. Sí, se echa a perder todo. Sí. Exacto. Bien, muy bien, muchas gracias. Entonces la filosofía como actividad inconveniente,
¿no? La filosofía también como algo que entristece, que es lo que hemos mencionado, ¿no? Entristece porque quizás a algunos les pueda hacer tomar en cuenta que tienen una vida de manera de esclavos, ¿no? Que viven como dictan los medios de comunicación, imitando a ciertas personas famosas o lo que fuera. Hoy en día tenemos los youtubers, tiktokers, instagramers, influencers, todos estos términos que encima están en inglés, ¿no? Que llevan una vida de esta manera, un poco de esclavos, de rebaño, de imitación. Entonces, si yo vivo imitando a otro, ¿cuándo voy a vivir mi vida? ¿Sí? Estoy viviendo la vida de otro, no estoy viviendo la mía, ¿no? Siguiendo dictados, siguiendo órdenes que son ajenas a las que yo me tendría que dar, siendo inauténticos, pero a sabiendas de que podría ser auténtico. Ahí está el tema de que entristece. Entristece cuando me doy cuenta que tengo una vida inauténtica y que podría ser auténtica. Que doy para más, ¿no? Que da para más. Por eso todo lo que nos hemos dedicado a charlar o a especificar con respecto a, bueno, la filosofía como esto que entristece, ¿no? Ustedes pueden profundizar un poquito más leyendo el manual, pero el manual vieron que les dice, ¿no? Que cualquier forma de dominación debe ser rehuida, hay que huir de ella, ¿sí? Es inaceptable querer ser dominado por algo, por alguien. La filosofía tiene que buscar justamente no solo el saber, sino un saber que otorgue libertad, ¿sí? Y que nos deje ser más autónomos. Hay que luchar contra toda forma de dominación, ¿sí? En fin. Pueden seguir leyendo ustedes eso por su cuenta en el manual, ¿no? Y por último está la propuesta de la cátedra, que es pensar la filosofía como un aprender a preguntar, ¿sí? Nosotros vamos a ver el pensamiento de distintos autores, pero vamos a abordarlo también indagándolos, preguntando acerca de ellos, ¿no? No vamos a recurrir a respuestas prefabricadas de expertos y de especialistas, no vamos a construir nuestras propias respuestas ante los problemas que nos aquejan, sino que más bien vamos a aprender a preguntar, recurriendo a los maestros del pensamiento, ¿sí? Lo que buscamos con el curso es que ustedes, además de que aprueben la materia, les quede para más adelante en su vida esta vocación por hacerse preguntas de índole filosófica, profundas. El objetivo es poder iniciarnos en la formulación de este tipo de preguntas. Esta es la propuesta de la cátedra. Además, o sea, siendo como futuros médicos en algún momento también nos sirve en el pensamiento científico y en el refutar a científicos que han planteado cosas y por ahí a nosotros nos sirve para cambiar el pensamiento o diferentes cosas. Sí, sí, también, ¿no? Obviamente desde lo más básico como que les pueda ayudar a argumentar y razonar y que ustedes, por ejemplo, frente a los síntomas que un paciente les da, puedan ir descartando posibles enfermedades, ¿no? La simple lógica argumentativa, ¿no? Esto es como el nivel un poco más básico del pensamiento. La filosofía sirve para afilar estas cosas también, hasta cosas más complejas, como las que mencionás vos, ¿no? Es decir, no es que con el paciente te vas a poner a dialogar sobre cuestiones filosóficas, pero sirven también a lo que hacen a la labor científica. Muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Pilar. Pilar, sí, correcto. Y hoy llegamos con el tiempo, así que, sí, ¿no? ¿Llegamos con el tiempo? ¿Qué crees? Oh, no me deja. 9:22, sí, llegamos perfecto. Vamos a abordar el texto complementario B, ¿sí? ¿Lo han podido leer? Texto complementario, ¿vio? Texto complementario. ¿Pudieron leer el texto complementario B? Yo no, profe. Sí, profe. Muy bien, se hace cargo, ¿ven? Hay que hacerse cargo de las decisiones que uno toma. Profe, yo tampoco lo llegué a leer. Está bien, no pasa nada. Yo tampoco. Los que no lo pudieron leer, hagamos lo siguiente. No lo vamos a leer ahora. Le voy a decir los lineamientos generales para que lo entiendan, para que lo aborden. Y después, en la segunda hora, en la parte práctica, lo leen y cualquier pregunta o duda que tengan, consultan por el foro, ¿de acuerdo? Dale. Bien, pero vamos a explicarlo, por lo menos para que sirva de introducción a quienes no lo han leído, ¿no? Bueno, acá yo pensé que esto lo había solucionado, pero no lo solucioné. Vamos a poner esto
¿A alguien más se le saturó el micrófono? Tipo, ¿lo escucha mal al profe? Sí, a mí también. No sé. Ah, ¿me Escuchaba están un poco. escuchando? ¿Me están Yo lo escuchando escucho mal? bien. Yo lo escucho bien al profe. Yo lo escucho bien. Escucho bien. De momento se entiende, pero se entiende lo que Claro. dice, o sea. Claro, de escucharse se escucha bien, pero por momentos se satura. ¿Y en qué sentido? Claro, pero se entiende igual, o sea, se entiende. Por ejemplo, dice la filosofía, como así, como que se pausa, pero nada más, o sea, se completa Igual la se palabra. entiende, profe. Se entiende lo que explica. Sí, sí. Está bien. No, pero el tema es que se escuche bien también, ¿no? Porque si esto queda grabado para los que no estuvieron, que también sea algo que se pueda escuchar medianamente, ¿no? Bueno, a ver. No, porque tampoco estoy descargando cosas o nada por internet que uno diga. Bueno, cualquier cosa, si se sobresatura o lo que fuera, me dicen y repito, ¿de acuerdo? Bueno. Bárbaro, perfecto. Yo a ustedes, por otra parte, los escucho bárbaro, así que no, seguramente el problema sea mío, obviamente. Bien. Criticar lo establecido. Este autor un poco ya con este título nos damos cuenta que va a hablar un poco de la funcionalidad de la filosofía. Me llegó un mail. Y retoma algunas cosas. Por ejemplo, lo primero que dice es que en nuestro mundo actual o contemporáneo pasa esto, que las ciencias se nos muestran como más claras y la filosofía se nos muestra como más oscura. En el sentido de que uno sabe de qué se ocupa la química, la física, la matemática, ¿sí? Uno tiene una vaga idea de qué se ocupa, para qué sirve, qué lugar ocupa en la sociedad. Y si uno no supiera para qué sirven estas ciencias, basta con preguntar a un especialista, o buscar en internet, o buscar en una fuente externa, y vamos a llegar a las mismas definiciones, ¿no? Con la filosofía ocurre todo lo contrario, para pesar de todos nosotros, ¿no? La filosofía, en primera instancia, no sabemos muy bien de qué se trata, tenemos imágenes en el inconsciente colectivo, pero no la podemos definir de antemano. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos especialistas, buscamos fuentes, buscamos en internet, donde sea. Y nos encontramos que hay tantas definiciones o tantos conceptos como personas. Entonces, terminamos más confusos que antes. Y tampoco entendemos demasiado qué papel cumple en la sociedad, qué lugar ocupa. Sabemos las ciencias qué lugar ocupan, para qué sirve el derecho, para qué sirve la medicina, para qué sirve la física, en fin, la química, filosofía, no sabemos qué lugar ocupa, no sabemos si hay gremios de filósofos, así como hay gremios de otro tipo de trabajadores, no sabemos qué viene a hacer en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, bueno, acá lo había detallado, me había olvidado. La cuestión de que la ciencia se puede definir sin mayores problemas y la filosofía no, ¿no? Este es el tema central. Cuestión de la definición, vamos a poner el lugar en la sociedad. Papel, mejor dicho. Pusimos indefinición porque con la ciencia está definida, pero con la filosofía no. Y el papel en la sociedad porque sabemos lo que hacen las ciencias, pero la filosofía no sabemos. Sigue un poquito más, ¿no? Con esta idea previa de abordar la cuestión por aproximación. Y dice el autor que encima se pueden hacer una serie de acusaciones contra la filosofía y los filósofos. Una serie de objeciones y de críticas. Es decir, la primera es que, a diferencia de las ciencias, carece de valor y de función. O por lo menos, la filosofía tiene un valor y una función que es distinta a la que es propia de la ciencia, ¿no? En segundo lugar, lo que dicen es que si el científico escucha el discurso del filósofo, va a decir que lo del filósofo es una palabrería aburrida, inútil, ¿no? Que es un lindo discurso, pero no dejan de ser bellas palabras, y nada más que eso. Que un científico no podría hablar a la manera de un filósofo, no podría hacer su ciencia. Y por último, lo que dice es que el filósofo de alguna manera vive en conflicto con la realidad, ¿sí? El filósofo, por ejemplo, es indiferente ante la realidad. Se aleja tanto de ello, la critica tanto, que termina por vivir aislado de ello, con el menor contacto posible. O
es perseguido por la realidad. Pensemos en Sócrates, ¿no? Que de alguna manera fue perseguido por la casta política ateniense, que se veía molesta por su labor. Y también es incomprendido el filósofo. Por ahí el filósofo quiere decir algo, pero no se sabe qué, no se le entiende, ¿no? De allí estas acusaciones que se hacen contra la filosofía. Ahora bien, nosotros podríamos decir que estamos de acuerdo con algunas cosas de la filosofía, pero podríamos decir lo mismo de la ciencia, de los científicos, por lo menos del conflicto con la realidad, ¿no? Es decir, hay grandes científicos como Einstein, el físico que uno también le parece que es incomprensible lo que dice, ¿no? Así que eso también es un punto en común. De hecho, Einstein, cuando le hacen preguntas sobre la teoría de la relatividad, él explicaba algo y decían que no entendían. Entonces lo explicaba más sencillo, más sencillo, más sencillo. Hasta que en un punto lo explicó tan sencillo que todos lo entendieron. Se hizo comprensible. Pero justamente cuando se hizo tan sencillo y tuvo que sintetizar, ahí les dijo, bueno, esto que expliqué no es la teoría de la relatividad. ¿Sí? Ya, porque lo tuve que reducir tanto que ya se perdió lo que era lo esencial, ¿no? También hubo científicos que fueron perseguidos, al igual que los filósofos. Pensemos en Galileo Galilei, que quería postular que el Sol como centro del sistema solar, y no la Tierra como centro del universo, ¿no? En fin, vemos que hay rasgos que se comparten entre filosofía y filósofos. Entre filosofía, y ciencia, filósofos y científicos. Y Horkheimer, después de dejar toda esta comparación o paralelismo, después empieza a decir, bueno, hablemos propiamente de la filosofía y hay un par de cosas que sí podemos decir con toda seguridad. Y en primer lugar, que la filosofía es un espejo, ¿sí? Es un espejo que nos refleja justamente cómo está el mundo. Nos pinta un cuadro de situación, describe el mundo que nos toca vivir. Pero no es cualquier espejo, ¿no? Es un poco como el espejo de Blancanieves, porque además de reflejar, de mostrarnos cómo son las cosas, puede criticarlas, nos dice algo sobre eso. No se queda en la mera descripción o en el mero reflejo, sino que hace observaciones críticas. Muestra qué le parece que está bien, qué le parece que está mal, la falta de sentido, la presencia o abundancia de sentido, ¿sí? Tiene una profundidad que la caracteriza, la filosofía. Además de eso, además de ocuparse, además de ser un reflejo y una crítica de la realidad, la filosofía se ocupa de todo lo que existe. De todo aquello de lo cual se pueda formular una pregunta filosófica, decimos que es un objeto de la filosofía. Entonces, profe, se ocupa de todo, porque podemos preguntar por todo. Efectivamente, la filosofía se ocupa de la totalidad de lo que existe. Incluso, aunque parezca gracioso, se ocupa de lo que no existe también. Porque si nos preguntamos por la nada, ¿qué es la nada? Ya es una pregunta filosófica. ¿Cómo podemos experimentar la nada? ¿Se puede experimentar la nada? ¿Se la puede experienciar, vivir de alguna manera? Hay autores que dicen, como Heidegger, toma el ejemplo de la angustia, esta sensación de angustia que uno tiene, y dice que la angustia de alguna manera lo que nos revela es esta nada que forma parte de nuestra vida, ¿no? El hecho de saber que en algún punto nuestra vida tiene fecha de vencimiento, tiene límite, ¿sí? Hay una nada que integra, hay un elemento negativo que forma parte de nuestra vida y que se nos muestra en estos templos de ánimo, dice. Y por otra parte, además de señalar esta ocupación de la filosofía con la totalidad de lo que existe y lo que no existe, que la filosofía es autónoma, y esto ya lo hemos visto antes, ¿no? Que no es un saber utilitario, que no está atada al dictado de otras fuerzas, de otros pedidos, de las órdenes del mercado, de la producción, de la técnica. Por eso es autónoma. ¿Sí? La filosofía está por su cuenta, en ese sentido. Y por último, que tiene una función social. O sea, que la filosofía ocupa un lugar en la sociedad. Tiene una tarea que cumplir allí, que desempeñar, ¿sí? En este mundo, en la vida en sociedad. ¿Y qué tiene que ver con esta tarea de despertar las conciencias de las personas? Si tenemos personas más conscientes, podemos hacer que sean mejores ciudadanos. Si son mejores ciudadanos, vivimos en una mejor comunidad, en fin. ¿Sí? Y hay una cita, digamos, que sintetiza y cierra el texto de este autor que puede servir para
que ustedes la señalen, la marquen o lo que fuera, como la más primordial de todo su texto, ¿no? ¿Hay alguno que la quiera leer, esta cita final? No, profe, si quiere. Sí. La filosofía es el intento metódico y perseverante de introducir la razón en el mundo. Eso hace que su posición sea precaria y cuestionada. La filosofía es incómoda, obstinada y además carece de utilidad inmediata. Es, pues, una verdadera fuente de contrariedades. Muy bien, muchas gracias. Vemos que esta cita resume el texto de este autor y además resume toda esta última parte del módulo que hemos trabajado, ¿no? Para qué sirve la filosofía y incomodar, entristecer, criticar, incomodar, etc. ¿Sí? Y con esto hemos llegado al final de la parte teórica de nuestra clase, ¿sí? Hemos hecho todo este recorrido, hemos terminado con el módulo 1, hemos visto los dos textos complementarios, el de Sócrates y el de Max Horkheimer, y lo que vamos a hacer ahora es pasar a la parte práctica, ¿no? Nos vamos a tomar un recreo, un descansito, ¿sí? Para continuar luego, pero antes quería consultarles si hay alguna pregunta, si hay alguna duda, algo que quieran comentar, algún comentario, algo que quieran comentar, algo que quieran compartir, algún comentario, observación o reflexión, o lo que sea, lo que ustedes crean, ¿sí? Si alguien tiene algo más para agregar, por favor que levante la mano, así lo hacemos de manera ordenada. Que levante la mano por medio de las opciones que ofrece la plataforma Teams y vamos bien. ¿Sí? Bien, hay una mano levantada. Profe. Ale Zurita levantó la mano, ¿sí? ¿Qué nos quería preguntar? Buen día, profe. Buen día. Quería preguntar porque en el foro, en la clase pasada, había preguntado por una actividad que se había mandado por los contenidos y usted había dicho que no importaba, que no era necesario hacerla. Sí. ¿Cuál es la pregunta? Que entonces las dejamos si no las entendemos. Sí, ¿No son tan necesarias? Pero ¿cuáles? Yo les aclaro. Las que ustedes ven en contenidos que dicen cuadernillo de actividades o guía de actividades, esas no son necesarias que las resuelvan. Si las quieren hacer, háganlas, pero sepan que hay consignas que no son para nada claras. Hasta el punto que yo con otros compañeros de profesores no nos podemos poner de acuerdo de cómo se resuelven, ¿sí? Hasta ese punto. Entonces, para no generarles mayores dudas e incertidumbres a ustedes no es que no tienen que hacer ninguna tarea o resolver nada. Yo les dije desde la primera clase, dedíquense a la guía de preguntas que encuentran en el manual. ¿Sí? Así que resuelvan esa guía de preguntas. Porque si no después dicen, no, el profesor dijo que no hay que hacer nada, como pasa en el secundario, ¿no? Dijo que no hay que hacer nada. No. Dijo que la guía de actividades es confusa y que se dediquen a la guía de preguntas. Lisa, no, quería preguntar eso porque a mí me había quedado sin hacer y yo digo, porque tampoco la entendí, y claro, digo, a lo mejor la necesito hacer porque me sirve o no. Claro. Entonces mejor. Sí, la guía de preguntas es clave, es fundamental. Ahora, la guía de actividades, el cuadernillo, si lo quieren dejar de lado, no hay problema. De hecho, les recomiendo que no lo hagan para no sumarse dificultades. Profe, a la guía del cuadernillo, ¿a cuál se refiere? ¿A cuál me refiero con la guía del cuadernillo? ¿Alguno que pueda orientar? Para ver si también los demás saben. Las que a veces que aparecen en el guía. Resolver las guías del cuadernillo, o sea, otras actividades que están fuera del manual, sería. Sí. O sea, ¿quién hizo la pregunta? Yo, Julieta. Julieta, ¿estás con Miel abierto ahora? Sí. Bien. Andá a la parte de contenidos. Sí. Abrí la carpeta que dice clase 2. Sí. Bien. Ahí vas a ver que hay un archivo en formato PDF que es el cuarto, o a mí me aparece como el cuarto, que dice guía de actividades módulo 1.
Si lo Lo abrís, encontré. bárbaro. Si lo abrís, ahí no dice cuadernillo, es verdad. Pero si lo abrís en la primera parte, en la portada, dice cuadernillo de actividades complementarias. Entonces uno dice, buenísimo, voy a poder seguir practicando. Pero hay algunas cosas o algunos cuadros encima que yo mucho me parece que están mal armados y que puede generar confusión, dudas. Entonces yo no los haría. Si ustedes quieren empecinarse en resolverlos, resuélvanlos y consúltenme por la plataforma. Pero por ejemplo, en la actividad 2 que pide ejemplos y contraejemplos es irresolvible, básicamente, ¿no? Porque o hay ejemplos de que entramos en el mismo río y no entramos, o hay ejemplos negativos, pero no puede haber a favor y en contra, tiene que haber de un lado o de otro, no pueden ser las dos cosas, ¿no? Bueno, así con algunos otros ejercicios va a pasar lo mismo. Profe, ¿Sí? Sí. profe, ¿y entonces cuáles serían las actividades que nos sirven para, no sé, estudiar, digamos, aprenderlo mejor? Bien, ¿cuáles son? ¿Recuerdan lo que dijimos? La guía de Las preguntas. Muy Sí. bien, la guía de preguntas. ¿Dónde está la guía de preguntas? En el manual. O sea, si ustedes leyeron para hoy los textos y el módulo 1, ya las tienen que haber visto esas preguntas. No les pueden haber pasado de largo, ¿sí? Ya se las tienen que haber encontrado. ¿Sí? Perfecto. Bien. Sí. Recuerden que la guía de preguntas no es lo mismo que la guía de actividades. Ya lo habíamos dicho en la primera clase cuando vimos cuáles eran los materiales que ofrecía la materia, la clase. Sí, Aldu tiene la mano levantada. Hola, profe, ahí está. Te quería hacer dos consultas. Sí. La primera es, si no te molesta y si querés, si podrías, viste que vos pasas el PowerPoint en la clase después, si lo podrías pasar una clase antes, si no te molesta. Por un tema para así escuchar la clase y no tomar nota, o sea, tomar nota de lo que vos decís aparte, si no te molesta. El problema es que, respondo eso primero, el problema es que esto es típico de todo filósofo, nos gusta trasnochar hasta tarde. Entonces, a veces, yo los PowerPoint no los tengo armados de antemano, los voy armando la noche anterior. Y los que ya los tengo armados, les voy haciendo modificaciones, porque soy un poco inquieto y a veces veo que hay mejores maneras de presentar los contenidos. Y a veces no los tengo hechos hasta última hora, ¿sí? Por eso no se los paso. Ah, bueno, Y está además, bien, bueno. Yo sí y lo además tengo como encima. creo que viste hoy también, Aldu, a veces voy dando la clase y me doy cuenta que hay cosas que no me gustan, entonces lo vuelvo a modificar. Por eso prefiero pasárselos al final, ¿sí? Y yo lo que les digo es, no tomen nota, o sea, no estén pendientes de tomar nota como hacemos tradicionalmente, sino que ustedes saben que esto se graba. Entonces, si ustedes se dan cuenta que en algún lugar de la clase se explicó muy claro algún concepto en particular, después pueden recurrir al video y ver esa parte en particular, ¿sí? Sí, sí, perfecto. Eso es menos trabajo que tener que escucharme hablar, leer las diapositivas y tener que escribir, ¿no? Eso es mucho más trabajo, ¿sí? Sí, sí. Bien. ¿Y la otra pregunta? Nada, que tuve problemas con el tema de la guía de preguntas del otro texto complementario, el que trata de Sócrates. Bueno. Y no sabía si el foro seguía abierto para hacerte preguntas, como era ese día a la tarde, y yo justo no podía. No, si querés, hacer las preguntas por el foro de clase número 2, ¿sí? Sobre el Dale. texto de Sócrates. No hay Dale, problema. muchas gracias. Por ahí les sirve a los compañeros también. No, de nada. Sigamos con Jezabel, que tiene la mano levantada. ¿Se escucha? Te escucha bárbaro. Iba a preguntar sobre las preguntas de la guía del texto también, pero recién dijiste que se podía preguntar en el foro. Sí, por favor. Pueden preguntar ahí, además de los contenidos, sobre el texto de Sócrates o el texto de Horkheimer, ¿sí? Sí, gracias. No, de nada. Florencia. Hola, profe, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, se escucha bárbaro. Bueno, le quería consultar con el tema de las actividades. Bueno, yo por mi parte las hice, ¿no? Si se las puedo enviar a usted como para que me las corrija Sí. o... Sí, ¿Y sí, por sí. dónde se las tendría que mandar? ¿Por el foro o...? Por el foro también, por si alguno más también las hizo y quiere corroborar, las puede mandar, no hay ningún problema, ¿sí? Ah, ok. Buenísimo, gracias. No, de nada. Bien.
¿Alguna pregunta más? Yo veo que las manos siguen levantadas porque no las bajaron, ¿no? Los que ya participaron. Pero si hay alguna otra pregunta más de alguno, me la puede formular ahora. Profe, lo del texto complementario dijo que que las preguntas se lo pongamos en la clase número 2, las Sí. del texto de Sócrates. Sí, en el foro número 2, así todos lo ven. Perfecto. Si no hay ninguna otra duda o pregunta, no sé, Aldo tiene la mano levantada, pero no sé si quiere preguntar o fue porque le quedó. No sé bajarla. Ah, está bien, no pasa nada. Esto es un poco como el guiño en la moto. En la moto el guiño va dependiendo de la moto también, pero por lo general, una vez que doblás, después tenés que presionar para sacarlo. No es como el auto que se va automáticamente. Sigan ahí. Hola, profe. ¿Qué tal? Acá donde pregunta para qué sirve la filosofía, yo puse un texto chiquito, pero creo que está bien y quería saber si se puede responder así en un examen, ¿no? Puse Dale. que la función propia de la filosofía es entristecer, incomodar y criticar. Es decir, se vuelve inaceptable la estupidez de toda forma indigna de hombres libres. Sí. Eso. Sí. Está bien, ¿sí? Eso más que nada tiene que ver con lo de entristecer, ¿no? Habría que ver también qué significa incomodar y qué significa criticar. Habría que complicar eso. Bueno. Joya. Bueno, Está listo, bueno eso profe, que lo era eso nada trabajen más. porque... perdón, está bueno que se lo trabajen porque suele haber alguna pregunta en el manual. De la unidad 1 puede haber preguntas que tienen que ver con origen y comienzo, o que tienen que ver con para qué sirve la filosofía, ¿sí? Bien. O comparar mitos y logos, ¿sí? Sobre esas cosas suele haber. Hay una pregunta por unidad y sobre algo de eso se suele preguntar. Bien. ¿Hay alguna otra duda o pregunta? No. Siendo menos cuarto, pasamos entonces a hacer nuestra pausa, nuestro recreo, a airearse un poco, tomar un café o lo que fuera, desayunar, y continuamos en el foro de preguntas o en el foro de la plataforma Miel. Pueden comenzar a preguntar ahora si quieren. Yo comienzo a contestar dentro de media hora, ¿sí? Que es cuando termina nuestra pausa. Es decir, nos estamos leyendo todos en el foro a partir de las 10:15. ¿Les parece? Profe, tengo una Sí, duda. profe. Sí, ¿qué duda? Quería saber que, dicho ya quedó claro el módulo 1, quería saber si había que empezar a leer el 2 para la próxima clase. Sí, recuerden que sí, lo que les dije de la primera clase, ¿no? Si siempre tienen que tener el material leído y el video visto, ¿cómo sé qué tengo que ver y qué tengo que leer? Tienen dos lugares para fijarse. El manual, que ya lo tienen que haber visto, aunque sea las primeras páginas de filosofía, ¿sí? Ya a esta altura tienen que haber leído. Está el cronograma con las clases, entonces ven cronograma, clase 4, y ahí dicen los contenidos que tienen que haber leído o visto, ¿sí? Ahora, si les molesta tener que abrir el manual virtual o el manual en formato físico, van a la carpeta de la clase que viene, abren la ficha de clase y ahí les dice con qué se va a trabajar, ¿sí? Muchísimas gracias. No, de nada, tengan siempre eso en cuenta. Bien. Entonces, próxima clase, ya saben, se va a trabajar, yo porque no quiero decir equivocarme, pero si no me equivoco ya es la unidad 2, pero no me acuerdo de qué apartado era. ¿Alguno lo tiene a mano? ¿Del 1 al 6 puede ser, profe? Puede ser, yo no lo tengo a mano. Dice módulo 2, 1 a 6. Y el Bárbaro. texto complementario A. Y el texto complementario A. Sí, perfecto. ¿Sí? Así que lean eso y vean además el video complementario. Sí, ¿qué pasó con el manual? Hay 3 cronogramas. Hay 3 cronogramas. ¿Y cuál es el de ustedes? El que dice primera instancia, julio-diciembre. ¿Pero de cuántas semanas? Porque hay de varias semanas. ¿De 6 semanas puede ser? Muy bien, perfecto. El de 6 semanas es el nuestro. ¿En eso estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bien, vale. Para que no se confundan, ¿sí? Porque hay algunas que... Hay otros cursos que se hacen más extensos, por ejemplo, sociales, porque es la Está materia en la específica. página 151, por si alguien todavía no lo encontró. Bien, bárbaro. Gracias. De todas maneras, voy a chequear de nuevo.
pero para que nos quedemos tranquilos, ¿sí? El curso de medicina, como filosofía no es la materia específica, dura 6 semanas, tiene 12 clases en total, y en ese cuadrito ya encuentran todos los textos armados, determinados, estipulados, qué se lee, qué no se lee, en fin, etc. Pero volviendo a repasar, las clases del primer tramo del curso de admisión, bueno, ya comenzaron, tienen una duración de 8 semanas para humanidades y 6 semanas para medicina. De manera que el cronograma que encuentran en la página, ¿qué número era de la página? 151. Muy bien. En esa página, ese cronograma que tiene que decir primera instancia, bueno, ingreso 2022, y que ustedes en el cuadrito encuentran que hay 6 semanas y 12 clases. ¿De acuerdo? Sí. Bien, perfecto. 10:15 nos estamos leyendo por el foro. Les agradezco a todos por estar presentes y obviamente díganle a los compañeros que no pudieron estar presentes, o si a alguno se le cortó lo que fuera. Esta clase yo ahora termino la grabación y la pongo a disposición de ustedes. Tienen que esperar unos minutitos que se sube el video y después lo pueden volver a ver o lo pueden ver quienes no pudieron. ¿Sí? Sí, perfecto, profe. Gracias. Sí, Perfecto. profe. Gracias por estar presentes. Gracias, profe. profe. Nada, Gracias, nos profe. vemos. Chao, profe. Gracias, Chao. profe. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Chao, profe.